Amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre los cambios adaptativos y vamos a tratar el primero de ellos, sobre la atrofia. Antes de empezar a hablar de la atrofia, diremos que estos cambios adaptativos o adaptaciones celulares son cambios reversibles en el número, en el tamaño, en el fenotipo, en actividad metabólica o en las funciones de las células en relación a dos aspectos, a necesidades fisiológicas o frente a una lesión. Es por eso que cada uno de estos cambios se presentan en situaciones fisiológicas o normales o también en situaciones patológicas. Es por eso como una respuesta a las necesidades fisiológicas y a una lesión patológica no letal, es decir, que la célula puede adaptarse. Entonces los cambios son los siguientes: la atrofia, que es el tema de hoy día, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia, y he puesto la displasia como un signo de interrogación porque la displasia, más que un cambio adaptativo, es un cambio preneoplásico. Pero algunos autores lo consideran como dentro de los cambios adaptativos, por eso es que lo he puesto aquí, pero como un signo de interrogación. Desde mi punto de vista y según lo que yo tengo entendido y lo que he aprendido con el paso de estos años, es que la displasia no debería ser considerado un cambio adaptativo, más bien como una lesión preneoplástica y tratarse en el tema del cáncer. Pero estoy haciendo esta acotación porque hay libros o autores que lo consideran y tienen su punto de vista que es considerado válido, ¿no? Entonces por eso lo he puesto aquí. Y aquí podemos ver, como tomando como ejemplo una célula epitelial normal, bronquial, que puede sufrir todos estos aspectos, ¿no? La atrofia, que es lo que vamos a hablar hoy día, una hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Entonces, la atrofia viene a ser una reducción del número y tamaño de las células parenquimatosas de un órgano que alguna vez fueron normales. Me refiero a células parenquimatosas, aquellas células que son funcionantes, no al estroma, no al tejido que lo sostiene. Y se refiere a algún tejido u órgano normal. Y voy a hacer esa acotación porque existen otros términos que llegan a la confusión, como por ejemplo la hipoplasia o la aplasia, que son términos totalmente distintos. Ya dije que la atrofia viene a ser una reducción del número y tamaño de células, ¿no?, de un órgano, mientras que la hipoplasia es un órgano o un tejido que no se desarrolló adecuadamente, sino que se desarrolló en una cantidad o un tamaño muy reducido, ¿no? Por eso se llama hipoplasia, hipo de poco, ¿no? Y la aplasia es un órgano que simplemente no desarrolló. Entonces no puede considerarse a la aplasia o la hipoplasia como un sinónimo de atrofia, ¿ya? Porque la atrofia se da en un órgano que llegó a su desarrollo normal y luego involucionó. Ok. ¿Cuáles son las causas de la atrofia? Ya dije que se presenta en dos situaciones. Todos estos cambios adaptativos se presentan en dos situaciones. Entonces la atrofia tiene sus causas fisiológicas, como por ejemplo en el caso del tejido linfoide, de los ganglios o del apéndice secal o del timo, que con el paso de los años van disminuyendo de tamaño, es decir, se van atrofiando, porque ya no se requiere la función de ellos. Las gónadas posmenopáusicas, porque ya no tienen el estímulo hormonal y por lo tanto en esa época de la vida estos órganos empiezan a disminuir. Y un ejemplo bien característico es el endometrio. El endometrio durante la edad reproductiva, la edad fértil de la mujer, tiene un desarrollo normal, glándulas prominentes, aserradas, mientras que en la posmenopausia, debido al déficit de estímulo hormonal, estas glándulas se van atrofiando y además van obteniendo estos cambios degenerativos quísticos. El cerebro también sufre una atrofia cerebral por el envejecimiento, que es un cambio normal. Por ejemplo, acá tenemos un cerebro de un joven, mientras que aquí un cerebro de un anciano. Como ven, las cisuras son un poco más anchas y por lo tanto el parénquima cerebral o el tejido cerebral se va haciendo más angosto. Luego, en la etapa embrionaria, muchos tejidos que llegaron a desarrollarse en su totalidad luego se van atrofiando, asociado a un proceso de apoptosis también, como en el caso del conducto tirogloso o también de la notocordia, ¿cierto? Que es digamos un tejido muy importante en esta etapa para el desarrollo del sistema nervioso central.
El útero posparto también, porque el útero, ya veremos más adelante, sufre dos procesos en el embarazo, tanto de hipertrofia como de hiperplasia, y en el posparto empieza a involucionar por un proceso de apoptosis y también de atrofia, ¿no? ¿En qué situaciones patológicas se presenta? En el caso de la inanición o nutrición inadecuada, ya que existe un déficit de aporte calórico proteico y por lo tanto no va a haber una mayor síntesis de proteínas y estas personas van a comenzar a emaciarse, van a perder masa muscular y por eso que es una causa, ¿no? Es una adaptación también ahí. En el caso de una causa isquémica, como la aterosclerosis que empieza a obstruir un vaso sanguíneo, crónicamente y por lo tanto el órgano que es irrigado empieza a dañarse o a atrofiarse. Un ejemplo es el riñón también, una aterosclerosis de la arteria renal o también en el cerebro cuando empieza a haber este proceso de aterosclerosis en las arterias que irrigan el cerebro. La falta de uso, que quizás sea una de las más conocidas, o desuso también le conocen algunos autores. Imaginemos a una persona que sufre una fractura y luego esta persona es inmovilizada por mucho tiempo por el uso de este yeso o escayola, como puedan ustedes decirle, y por lo tanto la extremidad que ha sido inmovilizada empieza a atrofiarse. Como ven acá una pierna normal, una pierna atrófica y por lo tanto llega a ser considerable la diferencia. Pero no se preocupen, después si esta persona realiza nuevamente la actividad, esta pierna va a recuperar su tamaño normal. Neuropática, por ejemplo, secundaria a una infección viral, como en el caso de la poliomielitis, o de repente una determinada región de una extremidad que pierda la inervación, como el caso de una sección nerviosa, también, ya que no recibe el impulso, por lo tanto las células musculares no van a funcionar y esa zona se va a atrofiar. Causa endocrina, por ejemplo, las gónadas, tanto masculinas, femeninas, las mamas o también en el caso de algún por ejemplo un hipopituitarismo que pueda condicionar a un desarrollo anormal de una glándula tiroides o de otro órgano dependiente de estas hormonas. Por presión también, debido a tumores benignos, quistes o aneurismas que van a comprimir órganos adyacentes y al mismo tiempo al comprimir van a disminuir la irrigación. Entonces se van a asociar dos causas, tanto presión e isquémica. Y también las famosas úlceras de presión, que son pacientes postrados que a veces no reciben una buena movilización y justo en las zonas donde más apoyan el cuerpo sobre la cama o sobre la colchoneta es donde desarrollan estas úlceras. Generalmente son en los tobillos o en la región sacra. Aquí tenemos un hígado, por ejemplo, que ha estado rodeado por bridas o adherencias y dejó estas marquitas, como ven acá, y estas zonas parenquimatosas se atrofiaron. Ya, ese es por presión. Y también las famosas úlceras de presión, como les decía, en las extremidades cuando no se moviliza adecuadamente un paciente postrado. Una lesión celular persistente generalmente está asociada a infecciones crónicas, ya sean por virus o bacterias. Un caso muy conocido en el estómago por el Helicobacter pylori, que va a afectar la mucosa gástrica y esta mucosa con la infección va a llevar a una metaplasia, que es otro cambio adaptativo que vamos a ver, y también a zonas de atrofia gástrica. Idiopática es cuando, bueno, no se sabe exactamente las causas. En el caso de las miopatías también están asociados este tipo de lesiones idiopáticas que ocasionan atrofia o también la atrofia testicular, que a veces no se sabe exactamente cuál puede ser la causa. Y para terminar, ¿cómo es la morfología de un órgano atrófico? Bueno, el órgano va a estar pequeño y contraído, disminuye de tamaño, debido a que las células también disminuyen su tamaño, disminuyen en número, y esto se debe a que las organelas dentro de las células empiezan a disminuir. Entonces es como si esta célula tuviera que adaptarse a una necesidad disminuida y por lo tanto disminuye la cantidad de organelas. Y al disminuir la cantidad de organelas disminuye el tamaño celular. Algunas células ya no pueden llegar a este punto de adaptación y empiezan a morir y por lo tanto se reduce el número y el tamaño de las células. Las organelas que suelen afectarse son las mitocondrias, los miofilamentos y el retículo endoplásmico rugoso, que es a donde justamente ayuda a la síntesis de proteínas. Y también
como la célula necesita echar mano de algo, por así decirlo, para que pueda alimentarse, empieza a autodigerirse y empiezan a aparecer algunas vacuolas autofágicas que se unen a los lisosomas y empiezan a degradar proteínas estructurales dentro de la propia célula para alimentarse. Entonces es ahí donde aparece justamente esta reducción del tamaño celular. El mecanismo, como les dije, hay menor síntesis de proteínas y también aumenta la degradación por medio de otras vías, no solamente la autofagia, sino la vía de la proteasoma ubiquitina, que ya lo hemos hablado en un momento y seguramente más adelante comentaremos también más sobre esta vía. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, haya sido muy útil para ustedes. Déjenme sus comentarios, preguntas, pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video para aprender más sobre anatomía patológica. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima. Chao.